Esta historia fue hace unos 5 años, pero tanto mi madre como yo la recordamos hasta el día de hoy. Mi madre me estaba recogiendo de mi escuela secundaria. En ese momento tenía 13 años. El día escolar terminó alrededor de las 2:30. Me fueron a buscar como a las 2:40 y estábamos conduciendo hacia la ciudad, a unos 10 o 12 minutos de la escuela, que por cierto estaba fuera en el campo. En el camino hacia la ciudad tienes que cruzar un pequeño puente de madera que pasa sobre un pequeño río. Tenga en cuenta que solo hay un puente en este camino, con ambos campos de caña de azúcar y barrancos a ambos lados de la carretera, antes y después de ese puente. Recuerdo haber pasado por el viaducto antes de las 2:46 p.m. Estábamos hablando de una situación de pleito que ocurrió ese día en la escuela. Y unos 2 minutos después de cruzar el puente, ella dijo algo como: ¿entonces su maestra lidió con la situación? Y cuando estaba a punto de responder, las llantas perdieron el agarre de la carretera y el vehículo derrapó y giró sin control. El auto detrás de nosotras comenzó a tocar la bocina y giramos mientras pensábamos que nos dirigíamos hacia un barranco al lado de la caña de azúcar, pero simplemente no estábamos ahí. Nos encontrábamos de vuelta como si nada en la carretera. Fue una sensación muy extraña. Intentábamos orientarnos con mi mamá todavía conduciendo, pero mucho más lento. Ambas nos congelamos al ver el puente que acabábamos de pasar hace un par de minutos, pero ahora estaba a unos 200 metros frente a nosotras. Comencé a gritar de nuevo y enloquecer antes de mirar la hora que decía 2:45 p.m. Grité aún más fuerte y estaba realmente asustada, pero mi madre se detuvo y comenzó a explicarme que solo era una falla en la Matrix y que la había pasado antes. La sensación que tuve después, esta sensación de que todo estaba desubicado y no se sentía bien, como si estuviera en un lugar donde no estaba destinada a estar. E incluso hasta el día de hoy no he podido olvidarme de ese sentimiento. Logré calmarme, pero nadie a quien le dije me creyó. Hasta el día de hoy todos piensan que es una historia tonta y de lo más absurda, pero ambas recordamos los detalles tan vívidamente. La sensación de no pertenecer se ha aliviado un poco y puedo ignorarla por ahora, pero todavía es una cosa que me presiona en la parte posterior de la cabeza. Es muy difícil de explicar. Esa fue mi introducción a los fallos en la actividad Matrix o paranormal, que me llevaron a los efectos Mandelas e historias de fantasmas. Desde entonces me han sucedido otros eventos realmente extraños en mi vida, pero nada tan prominente como esto. Hola, mi nombre es Cal. Esta es la primera vez que publico aquí, así que estoy un poco nervioso. Además, disculpe cualquier error ortográfico o gramatical. Todo esto lo estoy escribiendo desde mi teléfono. No estoy realmente seguro si esto se considera una historia paranormal, pero tiene un aire muy extraño. Déjame explicarte. Mi familia iba a acampar cada vez que podíamos. El lugar al que siempre íbamos no tenía depredadores naturales, al menos nada más grande que algunos zorros. Mi papá eligió específicamente este lugar para que mis 2 hermanos y yo pudiéramos divertirnos por el bosque sin tener que preocuparnos. Este viaje, en particular, fue durante el fin de semana largo de mayo. Todavía había una cantidad considerable de nieve, así que mi papá trajo nuestras cuatrimotos y algunos trineos para complementar la diversión. Era el siguiente día después de llegar, y mi papá quería hacer un pequeño viaje por el camino que subimos. Le pregunté si podía ir y me dijo que sí. Ambos nos subimos a los quad y emprendimos nuestro pequeño viaje. Olvidé mencionar que había ciervos alrededor de la zona, nada extravagante ni fuera de lo normal, pero el suceso extraño rondaría por nuestro campamento. Se podía decir que el lugar
no tenía depredadores naturales grandes como ya había mencionado. Los animales no huían cuando había un humano cerca, pues no se sentían amenazados. Mis hermanos y yo siempre nos las arreglábamos para acercarnos bastante a estas bellas criaturas, antes de que mis padres nos gritaran que nos mantuviéramos alejados. De todos modos, mi padre y yo estábamos a pocos kilómetros del campamento cuando doblamos una esquina y nos encontramos con una de las vistas más espantosas que he presenciado en mi vida. Al costado de la carretera estaban los pedazos de un ciervo, al menos creo que era uno. Había sangre esparcida por todas partes. Peor aún, había vapor saliendo de los restos de este desafortunado animal, lo que significaba que se trataba de una muerte muy reciente. Mi papá suele ser un tipo bastante tranquilo. No hay mucho que pueda inquietarlo o ponerlo nervioso, pero me di cuenta de que esto lo asustó muchísimo. Estábamos a punto de darnos la vuelta para regresar cuando este chillido vino del bosque. Era tan ruidoso que ambos nos estremecimos. Recuerdo haber buscado la fuente del sonido entre los árboles, pero mi padre estaba ya decidido a regresar por el mismo camino que llegamos. Podría haber sido un truco o un fenómeno visual debido a la luz, o porque estaba asustado y tal vez estaba viendo cosas, pero podría haber jurado que vi algo corriendo a nuestro lado, solamente por un segundo o dos. Sé que suena absolutamente loco, pero eso que vi parecía un perro grande y desapareció en los árboles. Mi papá y yo corrimos de regreso al campamento para empacar las cosas y dirigirnos a un lugar diferente antes de la noche. Nunca volvimos a ese asentamiento después de este horripilante encuentro. Le pregunté a mi papá al respecto hace un par de años, y lo que me dijo fue algo muy distinto a lo que pasó, y que el nuevo acampamento era mucho mejor que el anterior, mejores senderos y otras cosas. Pero yo sé que eso es una mala excusa. Creo que lo que encontramos ese día y escuchamos lo asustó muchísimo. Y puede ser que lo poco que alcancé a ver de esa sombra moviéndose, él también lo vio. Pero yo, por mi parte, estoy agradecido de que nunca volvimos a ese lugar. No estoy seguro si puedo dormir tranquilo después de lo que vi. Siento que todavía me persigue hasta el día de hoy. La única otra persona que sabe de este encuentro es mi mejor amiga, porque ella estaba conmigo ese día. Estábamos en la escuela secundaria. Era el verano del 85. Recuerdo que ella y yo estábamos aburridas con mucho calor pasando el rato dentro de la casa. Así que decidimos ir a dar un paseo por nuestra ciudad. Caminamos por todos los lugares familiares, como la tienda de comestibles, la iglesia e incluso el lavado de autos. Estábamos hablando, no nos dimos cuenta de lo lejos que habíamos caminado. Terminamos en una escuela primaria que estaba al otro lado de la ciudad y notamos que se había instalado un pequeño carnaval o feria en la esquina del campo de fútbol. Fue realmente extraño para nosotras por su ubicación y el hecho de que casi nadie pasaba por ahí. Solamente estaban los trabajadores de la instalación. Teníamos curiosidad y, como mencioné, estábamos súper aburridas, así que decidimos acercarnos. Entrar y comprobar la situación. De inmediato nos dimos cuenta de lo sucios que estaban los trabajadores, como si no se hubieran duchado en semanas. Todos tenían esta mirada desesperada en sus ojos, como si estuvieran muy preocupados por algo. El equipo y los juegos también parecían viejos y oxidados. La verdad es que no nos importó mucho. Teníamos suficiente dinero para pagar por lo menos una vuelta en la rueda ferris. Cuando subimos al paseo, el operador golpeó la barra de seguridad de los asientos con tanta fuerza
que fue inevitable pensar que nos estuviera tratando de atrapar. Comenzó el viaje y poco a poco subimos. Ya estando en la cima se detuvo y nos dejaron ahí un buen rato, pero la rueda siguió girando más rápido. El operador del juego y su espeluznante amigo se divertían al vernos gritar y suplicar que ya se detenga. Estábamos aterrorizadas porque nadie venía a ayudarnos y estos tipos comenzaron a insultarnos y decirnos cosas realmente explícitas. Finalmente se detuvo el viaje y como pudimos nos escapamos de la silla y nos largamos lo más rápido que pudimos a casa. Le contamos a mi hermana mayor y a mis amigas lo que sucedió, y mi hermana nos sugirió tajantemente que nos olvidáramos de eso. Al día siguiente estábamos caminando por la escuela con mi hermana para mostrarle dónde ocurrió este encuentro. Pero esa pequeña instalación se fue sin dejar rastro. No quedaba nada. No había basura de ningún tipo, ni siquiera las hendiduras en la hierba del equipo pesado de las estructuras. Pasado el tiempo, mi amiga y yo bromeamos sobre esto hasta el día de hoy, y a veces nos preguntamos si fue una alucinación de algún tipo. No puedo explicarlo, pero sí que nos asustó. ¿Alguien más ha experimentado algo como esto? Hace no mucho publiqué algunas historias sobre la casa más reciente en la que había vivido en el Reino Unido, pero esa construcción estaba lejos de ser la más embrujada en la que he habitado. Lo que sigue son algunos recuerdos y notas de la primera casa de mi familia, una casa que finalmente tuvo que ser exorcizada. Bueno, tal vez fue exorcizada, eso es lo que me dijo mi padrastro mucho más tarde, pero siempre ha sido algo mentiroso. Lo que puedo decir con seguridad es que es cierto que la primera casa en la que vivió mi familia estaba embrujada, y por algo nada agradable. Primero, un poco de historia. Nos mudamos a la casa cuando tenía 6 meses de edad. Fue en el área de Dingle, de Liverpool, justo abajo de Mill Street. No sé si todavía sigue el lugar, pero en ese momento las calles estaban llenas de casas adosadas de ladrillos rojos. Eran bastante antiguas, ya cerca de 100 años más o menos, cuando mi familia se mudó. Viví allí desde la edad de 6 meses hasta los 6 años, y luego nos mudamos a Cornualles por un tiempo. De todos modos, según mi madre, los primeros años fueron relativamente tranquilos y pacíficos, sin que sucediera nada fuera de lo común. Fue cuando nació mi hermanito que las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Debo mencionar ahora que todos menos una de las historias que voy a contar son cosas de las que tengo poco o ningún recuerdo, ya que me las contaron varias personas, principalmente mi nana y mi madre, pero también mis primos que nos cuidaban a mi hermano y a mí. Como mencioné, el problema comenzó cuando nació mi hermano. Hasta entonces, había estado durmiendo en la habitación de mis padres en una cuna. Había una habitación libre al lado que habíamos estado usando para almacenar cosas, pero como la habitación de mis padres era pequeña, querían tener al recién nacido allí con ellos. Se decidió que me trasladarían a la habitación contigua y así resolvieron todo. Gastaron mucho dinero en remodelarlo. Tenían una cama grande instalada allí, moví todos mis juguetes y mis pertenencias, pero esa primera noche regresé corriendo a la habitación de mi mamá, y debajo de sus sábanas me encontraba gritando y llorando que no quería dormir allí. Y era de esperar que pensaran que es solo un niño que está ansioso por pasar su primera noche solo. La segunda noche sucedió lo mismo. La tercera noche, la cuarta noche fue igual. Es entonces que mi padrastro discute con mi madre para que esa noche yo pudiera dormir con ella en su habitación y se iría a mi habitación para tener una cama él solo. Unas horas más tarde nos despierta a mi madre, a mi hermano y a mí, corriendo de regreso a la habitación de mis padres, y cierra la puerta. Le dice a mi madre que sería mejor si todos durmiéramos en la misma habitación. A partir de entonces,
increíblemente así lo hicimos. Ya no hubo necesidad de que me obligaran a dormir en ese cuarto. Recuerdo que durante el día, la habitación era muy agradable. Me sentaba allí y jugaba con mis juguetes, mis autos de carrera, pero antes de que se pusiera el sol, salía de ese cuarto. Hay 2 historias más sobre el dormitorio. La primera es cuando una prima estaba cuidando a mi hermanito y a mí. Ella veía la televisión con nosotros 2, cuando algo hizo un fuerte ruido, un golpe arriba, y todos subimos las escaleras. Mi prima llevaba a mi hermano en brazos y abrimos la puerta del dormitorio. Dentro, todos mis coches de juguete estaban esparcidos por el suelo, junto con la caja de plástico donde se asentaban. Esta caja era demasiado pesada para que un niño la levantara. Algo lo había movido por completo. Al ser de noche, la habitación estaba muy fría y oscura. Mi prima cerró la puerta, me agarró la mano y nos bajó corriendo las escaleras. La gente no tenía teléfonos celulares en esos días, así que mi prima llamó a su madre y le rogó que viniera lo más rápido posible, lo cual hizo. Su mamá, mi tía, está bastante metida en esas cosas de la nueva era, cristales, chakras y demás, pero nunca creyó la historia de mi prima. La última historia sobre el dormitorio es una que recuerdo, pero no estoy seguro de si fue un sueño o no. Esta vez mi hermano ya tenía unos 4 años. Decidimos dormir en esa habitación embrujada. Mi padrastro también se quedaría con nosotros, pensando que tal vez cualquier entidad que estuviera allí no aparecería si éramos 3. Esa noche algo me despertó. No estoy seguro de qué era, pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la luz naranja que entraba de la calle, vi algo encima del armario. Era una sombra con el contorno de un hombre. Estaba sentado en el borde del armario, balanceando sus pies hacia adelante y atrás, como si me estuviera viendo dormir, a mi hermano y a mi padrastro. Grité y pateé a mi padrastro, que se despertó, y él gritó cuando observó la razón por la que estaba asustado y llorando. Se lanzó de la cama y encendió la luz. El hombre sombra, la cosa o lo que sea, simplemente se desvaneció en la nada. Esa fue la última vez que cualquiera de nosotros se quedó en esa habitación por la noche. Otra noche mi nana estaba cuidando a mi hermano. Otro nuevo integrante era mi hermanita, que solo tenía unos meses de nacida, y por supuesto a mí. A mi nana le encantaba ver cierto programa en la televisión. Entonces, ella nos tiene a todos sentados a su alrededor mientras veía su programa. Y en ese momento, el televisor cambió repentinamente el canal a un programa extremadamente obsceno, básicamente Norpo. Este era un televisor viejo. No había controles remotos para cambiar el canal. Tenías que levantarte y presionar los botones tú mismo. Ella hace un gesto de fastidio. Se pone de pie y rápidamente regresa al canal anterior. Justo cuando se sienta, la televisión vuelve el espectáculo obsceno. Esto se repite unas cuantas veces. Ya cansada de la situación, mi nana grita: «Haz eso de nuevo. Subiré allí y vas a ver». Y cuando dijo eso, sintonizó su canal, pero esta vez ya no cambió repentinamente. La última historia que tengo que contarles es la razón por la que terminamos mudándonos de la casa, y ese es mi recuerdo más fuerte del lugar. Mencioné al principio de todo que mi casa estaba en el área de Dingle, en Liverpool. No es una zona agradable, pero sin duda hay peores, y ha empeorado mucho desde la última vez que viví allí. Como resultado de esto, la casa tenía una cerradura gigante en la puerta principal. Esta cerradura era bastante tosca y sonaba algo así como una bóveda de banco cada vez que se abría. Una noche, mi hermano, mi hermana, mi madre y yo estábamos viendo la televisión cuando escuchamos que algo hace sonar la cerradura. Esperábamos que mi padrastro llegara a casa, así que mi madre sonríe y nos mete en el armario junto a la cocina para darle una sorpresa.
Nos dijo: esperemos a que entre, le saltamos y lo sorprendemos. Nos metimos en el armario justo cuando la puerta se abre y alguien entra en la casa. Pasos lentos y pesados entraron en la sala de estar. Pasan por el armario y entran en la cocina. Mi madre empuja la puerta del armario para abrirla en silencio. Luego empuja la puerta de la cocina y todos gritamos: ¡te atrapé! Pero no había nadie allí. La cocina tenía una puerta trasera, pero se encontraba cerrada y no habíamos escuchado que siquiera intentaran abrirla. En cualquier caso, no pudo tener tiempo de llegar a la salida. Entonces, la cocina enloqueció. Los armarios se abrieron y las cosas salieron volando. Los platos saltaron de los estantes, la nevera vació su contenido. Era como si un huracán silencioso se azotara dentro de la cocina. Mi madre no dijo nada, simplemente nos agarró, puso a la bebé en el cochecito y nos llevó hasta la casa de mi nana. Al día siguiente, durante el día, ella regresó con mi padrastro para buscar nuestras cosas y nunca más volvimos a esa casa. Hay otras historias, pero la mayoría de ellas son bastante genéricas. Cosas que faltan, puntos fríos inexplicables. Y mi prima dijo una vez que vio un anciano mirándola desde fuera de la ventana. Repito, el lugar donde vivíamos no era el más agradable, así que lamentablemente podría no ser nada inexplicable y simplemente un viejo depravado observando por la ventana. Hay otra historia que tengo sobre ese lugar, pero se extiende mucho más allá de la historia de esta casa. Tengo una hipótesis por la investigación que he hecho, y en realidad sea una especie de maldición familiar, con una entidad malévola de acompañante. Pero bueno, aquí termino esto. Buenas noches. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.